Bienvenidos a nuestro devocional diario, un espacio donde conoceremos más de Papá Dios. Acompáñanos y no te pierdas de esta gran bendición. Living Stones Church. Hola familia, Dios les bendiga. Bienvenidos a nuestro devocional del día de hoy. Recuerde que estamos estudiando el Evangelio de Lucas y hoy estamos llegando al capítulo 6. Hoy nos concierne leer desde el versículo 1 hasta el versículo 11. Recuerde que estamos haciendo un estudio expositivo y estamos llevando a que a través de esta meditación hablemos acerca de algo importante que se está hablando en el día, pero es tarea de cada uno de nosotros entonces hacer la lectura de estos versículos y también entonces meditar en cada uno de ellos. Yo los quiero invitar para que hoy, al leer estos versículos, nos demos cuenta de que el Señor está haciendo, nos está enseñando en el día de hoy quiere hacer un hincapié muy fuerte con respecto a lo que es el día de reposo. Si ustedes ven, nosotros estamos hablando de dos sucesos en estos 11 versículos. Estamos hablando cuando los discípulos recogen espigas en el día de reposo, y luego también a partir del versículo 6 nos está hablando la palabra de Dios acerca de cuando el Señor sana al hombre de la mano seca y que también acontece en un día de reposo. Yo quiero invitarles a que leamos los versículos del 1 al 5 y meditemos acerca de esto, y también teniendo en cuenta que los dos pasajes que estamos leyendo en el día de hoy se conectan con respecto a lo que es el día de reposo. Dice: aconteció en un día de reposo que pasando Jesús por los sembrados, sus discípulos arrancaban espigas y comían, restregándolas en las manos. Y algunos de los fariseos le dijeron: ¿por qué hacéis lo que no es lícito hacer en el día de reposo? Respondió Jesús y les dijo: ¿ni aún esto habéis leído? Lo que hizo David cuando tuvo hambre él y los que con él estaban, cuando entró a la casa de Dios y tomó los panes del propiciatorio, de las cuales no es lícito comer sino solo a los sacerdotes, y comió y dio a los que estaban con él. Y les decía: el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Y yo quiero que ustedes se graben este versículo 5. Tenemos que entender que Jesús, ¿cierto?, el Hijo del Hombre, es Señor aún del día de reposo. Mirando entonces acerca de estos dos pasajes que hoy leemos, si usted sigue ahí en el versículo 6, dice: aconteció también que otro día de reposo, y empieza a narrar la sanación del hombre de la mano seca. Nos estamos entonces dando cuenta de que el día de reposo era algo que estaba llevando a que Jesús tuviera problemas con estos religiosos y fariseos de la época. Entonces yo los quiero invitar a que en torno a lo que hemos leído hoy, usted y yo meditemos con respecto a lo que era el día de reposo. Porque yo sé que muchos de nosotros hemos escuchado acerca del día de reposo, o lo que también a veces se conoce como el Shabbat para los judíos, pero a veces no sabemos a ciencia cierta qué viene siendo el día de reposo. Cuando usted y yo vamos a la palabra de Dios, si usted se va a Éxodo 20 y lee del versículo 8 al 11, nos vamos a dar cuenta que en la ley de Dios está este mandamiento de guardar el día de reposo. Yo los invito a que leamos Éxodo 20 del 8 al 11. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que estás dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ella hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Era tan importante entonces cuando nosotros leemos esta palabra de Dios que Dios había colocado este mandamiento en el libro de Éxodo. Era importante que el pueblo hiciera una distinción entre los días normales con respecto a este día de reposo. 6 días normales y un día de reposo, que se le mandaba al pueblo, con lo que acabamos de leer, que no debía de trabajar en este día, no debían de hacer ninguna labor. Ahora bien,
Usted y yo sabemos que los judíos son una cultura, ¿cierto? O personas que trabajan mucho, que les gusta, por decirlo así, hacer mucho dinero y levantar mucha industria y trabajar. Entonces, imagínense lo que Dios les está enseñando a estas personas, ¿cierto? Acerca de que no debían de trabajar un solo día no debían de hacer nada, que se tenían que quedar parados, que se tenían que quedar quietos. Y mire por qué este mandato. Así que entonces, si nosotros entendemos lo que el Señor les está diciendo, el que se queden quietos, de que no trabajen, así el propósito de este día era que su pueblo confiara en que Dios era el que proveía para sus vidas. Tenemos que entender que Dios es nuestro reposo. No son mis fuerzas, no son mis labores, no son mis capacidades. Es decir, yo tengo que confiar en Dios, tengo que tener en fe en Dios y saber que Él es el que me provee a mí a todo momento. El día de reposo es un símbolo, es una sombra de la obra y persona de Jesucristo, porque es que no es en nuestras fuerzas, es en el poder del Señor Jesús. Este día no era un día común y esto había que enfatizarlo constantemente al pueblo. Y encontramos por eso también porque los profetas recordaban al pueblo este mandamiento. Miremos por ejemplo lo que dice Jeremías, versículo 17, 21 y 22. Dice: así ha dicho Jehová, guardaos por vuestras vidas de llevar carga en el día de reposo y de meterla por las puertas de Jerusalén. Ni saquéis carga de vuestras casas en el día de reposo, ni hagáis trabajo alguno, sino santificar el día de reposo como mandé a vuestros padres. Ahora, el énfasis que el Señor está haciendo aquí en este libro de Jeremías, el énfasis era ese trabajo para lucro. Él está haciendo ese énfasis. No hagan trabajo pesado, lo que está diciendo. No saquen cargas de vuestras casas. No hagas trabajo alguno. Él está hablando de ese trabajo para lucro. Se refería claramente a esa clase de transporte de carga que produce ganancia y que se supone que era comercio. Eso es lo que el Señor les está mandando y lo que Jeremías le está recordando, porque muy posiblemente el pueblo estaba haciendo eso en el día de reposo. Pero este era el mandato de Dios. Que llamarlos a que confiaran que Él era el que proveía, que Él era el que daba. Pero ahora los líderes religiosos, los líderes judíos habían llevado esta ley, la habían llevado al extremo. Había esto que debía ser un gozo para el pueblo, recordándoles que Dios era el sustento, que Dios era el reposo, que Dios era el que proveía. Ahora se había convertido en una carga terrible, con una serie de reglas que ellos mismos habían introducido por medio de la cultura. Por ejemplo, a ellos se les había prohibido, por ejemplo, caminar más de 1000 metros. Eso está en medio de lo que era la costumbre del judío. Así que ellos tenían que estar pendientes de cuántos pasos estaban dando al día para no ir a pasar, ¿cierto?, los 1000 metros que se estaban prohibidos, porque eso ya era atentar contra Dios. Mire que no tiene nada que ver con el mandato original que Dios mandó. Por ejemplo, también si usted estaba enfermo en el día de reposo, por ejemplo, si usted estaba enfermo de la garganta, usted podía tomar medicamento, pero por ejemplo, usted no podía hacer gárgaras para poder ser sano de pronto si tenía un malestar en la garganta, porque ya eso era pecado. Tampoco era permitido en el día de reposo que usted se mirara al espejo. ¿Por qué? Porque de pronto dice, la cultura dice, o la tradición habla de que de pronto usted se veía una cana y se veía tentado a arrancarla. Y si usted se arrancaba esa cana, usted ya estaba pecando. Así que entonces, si nosotros vemos lo que estamos acá estudiando, vemos lo terrible el terrible significado que le dio los religiosos a algo que simbolizaba el descansar en Dios y confiar en Dios. Por eso bien lo dice el Señor en el versículo 5. El Hijo del Hombre es el Señor aún del día de reposo. Y Él no descansa. Como dijo Jesús, mi Padre hasta ahora trabaja. Y por eso cuando usted lee Lucas al finalizar, ¿cierto?, en los versículos 9, dice cuando le querían decir a Jesús que iba a sanar a este hombre la mano seca, Jesús les dijo y les preguntó: ¿es lícito en el día de reposo hacer el bien o hacer el mal? ¿Salvar la vida o quitarla? Entonces a eso se está refiriendo el Señor.
nosotros tenemos que entender que el día de reposo simbolizaba reposar en el Señor. Y eso es lo que nosotros tenemos que entender. Reposemos en el Señor. No vivamos una religiosidad. Entendamos que estamos llamados a vivir en la paz y en la tranquilidad y en la confianza en nuestro buen Dios. Yo los invito a que oremos en este día. Papá Dios, gracias te damos por tu palabra. Gracias por lo que tú nos muestras, por lo que tú nos enseñas, Señor. Tantas veces, Señor, que nos dejamos por religiones, Señor, por religiosidad, introducir normas y leyes que ni siquiera provienen de ti, Señor. Papá, el día de reposo tenía un significado totalmente diferente. El día de reposo era un día para ser cargado de gozo y de placer, sabiendo que había un Dios en el cielo que era nuestro sustento y que aunque nosotros paráramos, Él siempre, su mano de poder, nos iba a sustentar. Ayúdanos a confiar en ti, Señor, a entender que tú eres nuestro todo, que tú eres el que provees cada mañana las fuerzas para que nosotros podamos hacer lo que hacemos, que tú eres el que todos los días traes el pan a nuestra mesa, entender que eres tú, Señor, el que cuidas nuestras vidas en todo momento. Te doy gracias, Señor, y nos quedamos en tu presencia, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Familia, que Dios los bendiga, que tengan un feliz día. Gracias por acompañarnos en este día. Te esperamos en nuestro próximo devocional. Dios te bendiga.